Los que han sido maestros también en el Ministerio de Visión de Fe, queremos recordarlos con mucha gratitud, que se han desempeñado también, queremos orar por ustedes. Los que son de profesión maestros, ejerzan o no ejerzan. Y en este tiempo de pandemia también quiero mencionar a los que se han convertido en maestros, aunque no tengan el cartón de ser maestros, pero nos han bendecido muchos con su conocimiento, la gente de los en vivo, etcétera, etcétera. Así que queremos orar por ustedes y también queremos orar para iniciar la prédica, para que todos tengamos un corazón enseñable. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces honramos a los maestros, le damos gracias a Dios por sus vidas y oremos juntos. Padre, te damos gracias esta mañana por los maestros que tú has puesto en Visión de Fe Misco, los que han fungido como maestros en tiempo pasado, todas y cada una de esas personas que nos han bendecido con nuestros hijos y de alguna manera aquellos que también se desempeñan en esa labor, pero en alguna escuela, colegio o universidad, que tú los bendigas, que tú los guardes. Nosotros bendecimos a cada uno de ellos, te pedimos que sigas compartiendo tu sabiduría, tu entendimiento con ellos y que sigas derramando en sus corazones esa habilidad de transmitir el mensaje que deben de transmitir. En el nombre de Jesús oramos por ellos. Amén y amén. Muy bien. Quiero decirles a la gente de multimedia que yo no tengo internet hoy en mi iPad, entonces van a tener ustedes que hacer la presentación para los que están viendo acá. Ustedes van a tener que moverlo, yo no lo voy a mover, ¿verdad? Hoy es uno de esos días en que tecnológicamente hablando, todo lo que podría salir mal, nos ha salido mal. Pero yo quiero que usted que nos ve desde casa sepa que seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo por llegar, ¿verdad? Ha sido un día muy interesante. Hemos tenido algunos fallos acá, ajenos a nuestra voluntad y a la pericia de las personas que nos colaboran. Así que pedimos un poquito de paciencia, ¿verdad? Para ustedes, porque queremos de cualquier manera hacerles llegar la palabra de Dios. Muy bien, el tema de hoy es el tema de lecciones de evangelismo. Estamos en nuestra serie Testigos en todo tiempo y quizás usted se acordará de la semana pasada que venimos hablando secuencialmente. Nos ha gustado tomar la escritura secuencialmente y tenemos algunos años de estar predicando desde el libro de Hechos y con una finalidad específica, la cual es: queremos volver a esa congregación, queremos volver a esa gente que tuvo la revelación y a cómo ellos vivieron el tema de ser y de hacer iglesia. Y por eso hemos estado, y apenas vamos por el capítulo 8, yo espero que bueno, realmente no sé qué espero, ¿verdad? Iba a decir que Cristo venga antes de que terminemos Hechos, pero la verdad es que Él venga, mientras más pronto Él venga, mejor, porque Él es el que viene a hacer las soluciones de todas las cosas. Entonces en el capítulo 8 empezamos a ver ya cómo esta gente tiene que salir de la comodidad de su hogar en Jerusalén o donde han estado. Y nos empezamos a hablar de un apóstol que se llamaba Felipe. Y Felipe de alguna manera pide la ayuda porque tiene mucho trabajo que hacer en Samaria. Él se va a Samaria, que es el segundo anillo donde Dios le ha dicho que la ola expansiva de su promesa tiene que llegar. El primer anillo era Jerusalén. Y ellos estaban tan cómodos en Jerusalén que
Cuando fue hora de salir no lo hicieron y la persecución tuvo que ayudarles un poquito a ello. Y el segundo anillo era Samaria. Y Felipe se va a Samaria y empieza a hacer ahí algunas cosas y pide la ayuda de Pedro. Y fue con respecto de Pedro que nosotros veíamos, si usted recordará, estas lecciones de cómo enfrentar las tinieblas. Y la primera lección para enfrentar las tinieblas era el amor, las tinieblas en las personas. Y la segunda era la verdad. Y esa fue la que vimos la semana pasada. Y me llama a mí la atención cómo el personaje Simón, que era un brujo, que era un hechicero, que aparentemente se había convertido al Señor, no mucho se convirtió, y Pedro entra y lo enfrenta. Y entonces él responde de la siguiente manera. Hechos 8:24 nos da su respuesta, y Hechos 8:24 dice así, si lo pueden poner en pantallas por favor. Hechos 8:24. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que han dicho. Y nosotros podemos ver cómo alguien que opera desde el punto de las tinieblas, desde el punto de la hechicería, aún Dios tiene compasión de esta gente. Y es que el corazón de Dios es compasivo para todas las personas. Dios tiene un corazón de compasión para todas las personas, y eso entonces nos permite seguir en el viaje que hemos llevado. Hechos capítulo 8 versículo 25 dice lo siguiente: después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Y así la noticia del Señor empieza a llegar al segundo anillo donde Dios les había dicho. El fin era hasta lo último de la tierra. El fin éramos nosotros que vivíamos del otro lado del mundo. El fin éramos nosotros y muchos otros que, como al igual que nosotros, ni siquiera vivieron ese tiempo en esa época, sino que llegamos a vivir en otros tiempos. Y Pedro y Juan nos van enseñando aquí cómo hacer para vivir la vida cristiana. Pero las lecciones que yo quiero aprender hoy, las quiero aprender del apóstol Felipe. Entonces continuamos la lectura. Hechos 8:26. En cuanto a Felipe, un mensajero del Señor, mensajero espiritual del Señor, le dijo: ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Es decir, si él empezó en Jerusalén, él ha ido al norte, hacia Samaria, pero ahora Dios le dice: te vas a ir al sur, vas a pasar Jerusalén y luego vas a seguir en camino hacia el sur por el camino del desierto. A veces pensamos que la vida cristiana tiene que ser exitosa de acuerdo a los estándares de nosotros. A veces pensamos que así debería ser, ¿verdad? Dios no me rescató, y hacemos una lógica muy humana. Él es mi padre, quiere que me vaya bien. Por supuesto que Dios quiere que nos vaya bien, pero muchas veces Dios nos pide que nos vayamos al desierto, porque en el desierto tenemos una misión que cumplir. El problema es cuando nosotros hacemos lo posible por vivir un desierto, pero no me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? No me estoy refiriendo a los errores humanos o a las consecuencias humanas, sino que me estoy refiriendo a que algunas veces Dios te hace ir al desierto. Por ejemplo, al pueblo de Israel lo hizo ir al desierto porque ahí se le iba a revelar de una mejor manera. En el caso de la vida creyente en Jesús, Jesús hace que Felipe vaya al desierto porque tiene una misión para él. Y entonces nosotros deberíamos de aprender un poquito de esto y saber que en medio del desierto, en medio de la sequedad, en medio de los problemas, de las circunstancias, Dios tiene una misión para nosotros. Dios tiene una misión para nosotros. La vida creyente no es una cama de rosas, sino es una misión aún en el desierto. Y aún en el desierto Dios te va a dar agua, Dios te va a dar maná, Dios te va a proveer. Pero el fin no es quedarse en el desierto.
El fin no es quedarse en el desierto, el fin no es vivir en el desierto, pero que no tengamos miedo de atravesar el desierto y de saber que en medio de la temporalidad del mismo, nosotros tenemos una misión que cumplir para el Señor. Y que puedes pasar el desierto, atravesar el desierto con una muy mala actitud. Mira a los israelitas con quejas, con murmuraciones, con situaciones muy desagradables, incluso buscando suplantar a Dios porque no les parecía el tema del desierto. O puedes hacerlo como el apóstol Felipe, que oyó que tenía que ir al desierto, y ahí en el desierto él decidía seguir siendo un siervo de la justicia, un siervo de Dios. Versículo 27 dice así: entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candans. Casi se me hace Phineas y Ferb, ¿verdad? Yo alguna vez miré las caricaturas de mis hijas, espero que no me esté equivocando, dice esa la caricatura correcta. Pero los padres que también lo vieron, buena onda me están diciendo, sí, esas son, ¿verdad? Los hijos nadie me dejó, todos me dejaron vendidos. Ah, no, Natalia sí me dijo, perdón. Ok. La reina del sur, eso es mucho Netflix, pero Etiopía estaba más al sur. La reina de Etiopía, el eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Etiopía quedaba y queda todavía a unos 3, 4, probablemente 4 meses de viaje por tierra de Jerusalén. Este oficial había ido a adorar, o sea, tenía un esfuerzo de 3, 4 meses por viajar para ir a adorar a Dios. ¿Sabe una cosa? La gente quizás hoy en día no conecta, pero la necesidad de Dios está en todos lados. Y este hombre se había conectado con alguna de las ramas de la fe de Israel, no sabemos a cuál, no dice a cuál, y con su leve conocimiento había subido a una de las citas a adorar a Dios en Jerusalén. Y ahora venía de regreso. Todavía hasta el día de hoy, esta comunidad que probablemente este hombre fundó, todavía hay algunas muestras de que esa comunidad existió. Creo que hay alguna iglesia en Etiopía todavía resultado de la función de Felipe y este hombre. El verso 28 dice: y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Entonces ya este hombre era un prosélito de alguna de las ramas de la fe de Israel, ya tenía un conocimiento de que solo existía un Dios, pero su revelación no estaba completa. Hay mucha gente que sabe de la Biblia, que conoce acerca de Jesús, que conoce acerca, pero que no ha tenido la intimidad de una relación con Él, que no ha entregado su corazón y que sabe que sí, hay un Dios que partió el Mar Rojo, que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, que hay un Dios que ha dado su palabra. Y mucha gente, usted no tiene más que decir que usted es cristiano, y seguramente alguien que no lo es podría citarle incluso versículos de la Biblia o podría decirle sus pensamientos con respecto de la Biblia. Y así estaba este hombre. El manejo de Felipe de esta situación es en lo que yo me quiero enfocar esta mañana, y que para mí desprende 2 lecciones vitales de que usted y yo lo conectemos para hoy en día. Porque como creyentes del siglo XXI, desafortunadamente yo encuentro más y más que se predica un mensaje de tener éxito más que de servir al Señor. Y Dios no mide el éxito como nosotros lo medimos. El éxito no se va a medir por cuán gruesa esté tu cuenta, por cuán
cuántos carros tengas o no, el éxito Dios lo mide de otra manera. Eso es el resultado de la provisión y la bondad de Dios. Pero el éxito Dios lo va a medir en cuanto a nuestra obediencia a Él y a sus propósitos. Y eso lo tenemos que aclarar. Yo no estoy en contra de prosperar. Prosperar es bueno, eso es agradable. Pero sí estoy en contra, hermanos, de pensar que la prosperidad económica es como el parámetro para medir el éxito de parte de Dios, porque hay muchas otras cosas más, y porque Dios siempre va a proveer y tiene una misión para nosotros, y este hombre nos lo enseña magistralmente. Vamos a leer el versículo 29 entonces. Versículo 29. Ok, ya pude conectarme, gracias a Dios. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, versículo 29, acércate y camina junto al carruaje. Versículo 30. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Aquí ya vemos a un Felipe que sube de grado, va a pie, sudando. Ahora ya le sirven su gaseosa, su coquito, y ya van a hablar las cosas de Dios. Pero yo quiero que usted note que la guía de Dios te pide que te incomodes un poquito en cuanto a tu vida. Él le dijo: ponte a correr junto a ese carro, porque un carro tirado por caballos no va a la misma velocidad que una persona a pie. Así que yo quiero que usted se imagine la escena. Mira, ¿ya ves ese carro que va ahí? Sí, alcanzalo, papaito, talonea, decimos aquí en Guate, talonea, jule canelo, pilas. Entonces yo me imagino a Felipe que empezó a correr detrás del, porque Felipe va caminando, y empezó a correr detrás del carro. Y la lógica es que cuando empezó a correr, lo alcanzó, y ahora tenía que ir a la par. Y fue lo suficientemente a la par para darse cuenta que el hombre estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Yo quiero que ustedes se imaginen, esto no es magia. Esto es una situación muy real. Y entonces va oyendo, y lo va oyendo, que lo va leyendo en hebreo, y Felipe lo reconoce. Pero Felipe tiene que hacer ese esfuerzo de incomodarse para llegar a las demás personas, para llegar a las personas a quienes Dios quiere llegar. Y esta es la primera lección que quiero dejar claramente en su corazón. Vivimos una vida demasiado cómoda en nuestros problemas, en nuestras metas, en nuestros objetivos, y Dios nos está pidiendo que nos desacomodemos de esa comodidad de nuestros problemas, de esa comodidad de la vida como la llevamos, de ese trabajo como lo llevamos, porque hay personas que si nosotros abrimos los ojos a un desacomodo como este, los vamos a ver que están buscando a Dios. A veces estamos demasiado preocupados por lo que estamos viviendo, por lo que queremos hacer, y son cosas muy importantes porque hay que comer. Ahora, en cuanto a la comida, usted no es Dios. Usted no es Dios. Usted no puede hacer que la provisión venga. Su papel es ser pilas con lo que usted hace, pero que usted sepa que la provisión viene de parte del cielo. La provisión viene de parte del cielo. Dios tiene una provisión, porque si no, Dios fuera mentiroso.
Dios dijo que Él supliría para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, si usted tiene un trabajo, usted tiene que cuidar ese trabajo y ser muy diligente en su trabajo. Si usted tiene un negocio, usted tiene que ampliar, cuidar, promover su negocio, ser muy diligente, porque eso es ser consecuente con su negocio, pero que usted sepa que la provisión no la da ni su trabajo, ni su negocio, ni lo que usted hace, sino que la provisión la da el Dios de los cielos. A veces nos enfocamos tanto en pensar que nosotros somos los que hacemos que la provisión se acerque, que nos olvidamos de hacer la obra del Señor. Eso es todo lo que estoy diciendo, y lo que quiero dejar en su corazón es que Felipe tenía comida, tenía casa, a pesar de que estaba en el desierto, tenía todas sus necesidades cubiertas para hacer la obra del Señor. Que Dios nos dé una sabiduría tal que nos permita incomodarnos de nuestra vida para ir y ser siervos de Dios. Que nos permita incomodarnos. A veces pensamos que no, es que yo, si no trabajo no como. La Biblia dice: el que no trabaja no coma. Claro, hay que trabajar y hay que hacerlo diligentemente y hay que ser muy pilas en eso. Estaba buscando un sinónimo de pilas, pero no lo encontraba. Hay que ser pilas en el trabajo, hay que ser diligente en el trabajo. Pero no es tu trabajo lo que te da de comer, es Dios. Porque hay trabajos que van y hay trabajos que vienen, hay negocios que van y vienen, pero Dios siempre está. Dios siempre va a estar. Y entonces como que deberíamos de hacer un pequeño espacio en nuestras prioridades para decir: yo tengo que incomodarme en función de otros. Eso es lo que nos está enseñando Felipe. Felipe tiene tal oído afinado que lo escucha a Dios. Y ese es precisamente mi punto, que a veces nosotros estamos tan abrumados con todo lo que estamos viviendo que no tenemos el tiempo para escuchar la voz de Dios, y que si tuviéramos el tiempo para escuchar la voz de Dios, que hiciéramos un momento para dedicarnos a Dios en oración, que si le diéramos un tiempo a Dios en oración, en la lectura de la Biblia, podríamos oír su voz. Dios se revelaría y nos diría: hey, yo quiero que hagas esto. Y encontrarías el propósito de tu vida, encontrarías la felicidad, encontrarías la realización, porque solo Dios puede darte eso. Nada de lo que tú aspires a tener puede llenarte el corazón de esa manera. Entonces que tú puedas abrir tu corazón para servir a Dios, porque no hay como servir a Dios. Y cuando yo digo servir a Dios, me refiero a abrir tu corazón, a que Dios te diga: ve, haz tal cosa. Y que Él normalmente te va a desacomodar. Normalmente lo que va a pasar es que te vas a desacomodar. Así que tienes que soltar un poquito tus problemas, tienes que soltar un poquito el ensimismamiento de en todo lo que estás. Y tienes que abrirte un momento a decir: yo voy a servir a Dios, o siempre voy a estar sirviendo a esto. Porque a veces ese es un ciclo que no tiene fin, ¿verdad? Ese es un ciclo que no tiene fin. Tengo que trabajar, levantarme, trabajar, y vivimos la vida así. De repente vemos que los hijos se casaron, y a dónde se fue el tiempo con los hijos, o esto pasó, y vive de tal manera que un día no tengas remordimiento para con Dios de cómo viviste tu vida. Vive de tal manera que un día Dios te pueda decir: bien hecho, buen siervo, fiel. En lo poco, o sea, en la tierra fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dimensionemos la eternidad en todo lo que hacemos, queridos hermanos. Abramos un espacio de la eternidad, porque lo que estamos viviendo hoy, mañana puede ser que no. Todo lo que vivimos en la tierra es temporal. Y entonces yo quiero ser muy claro en ese equilibrio. Yo no estoy diciendo que no hay que trabajar. Yo te estoy diciendo que hay que trabajar mejor, eficazmente. Yo no te estoy diciendo que no hay que cuidar de la familia. No, hay que cuidar de la familia. Pero lo que estoy queriendo dejarte en tu corazón es que también, con la misma cuestión que le pones a esto,
Tienes que ponerle a la voz de Dios que te dice que le sirvas, y que servir es desacomodarte para llevar su palabra con otras personas. Esa es lo primero. Leamos un poquito más porque la segunda lección está detrás de esto. Hechos 8:32 dice, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Está citando un pasaje de Isaías. ¿Cuál pasaje? Isaías 53, que habla de la obra reconciliadora de Cristo Jesús en el madero del Calvario. Y entonces el eunuco estaba tan perdido que le preguntó a Felipe, versículo 34, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. No recuerdo si la Biblia dice qué era Felipe antes de ser un discípulo. Sé que Pedro era pescador, sé que Mateo era cobrador de impuestos, y sé que había un tal Judas que se dedicaba a hacer al sicariato. Jesús tuvo un discípulo que se dedicó al sicariato. Chorchitas, ¿verdad? Pero no recuerdo si la Biblia dice a qué se dedicaba Felipe. Pero 3 años y medio, 4 años, tiempo con Jesús, Felipe le conecta a este hombre una escritura con Isaías y lo lleva magistralmente por la escritura. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que los discípulos, que los siervos del Señor debemos de tener como principal herramienta para la vida, la escritura, la palabra de Dios. Este hombre pasó de hacer lo que hacía antes, porque sí era un Galileo, sí vivía en el norte, y ahora él puede interpretarle magistralmente las escrituras. Cuando habla de escritura aquí, hermano, en la Biblia, usted tiene que verlo como un código. Ese código se llama Tanaj. Esta palabra escritura es Tanaj. Y Tanaj es un acróstico que habla de 3 cosas: Torah, ley del Señor; Nevi'im, profetas; y Ketubim, que son los escritos. Lo que este hombre hace es que encuentra un viaje por todas las escrituras, por todo el Antiguo Testamento, que en ese momento no hay Nuevo Testamento, y lo aterriza con las noticias buenas, las noticias del que es bueno. Es decir, lo conecta todo a Jesús, algo que Jesús mismo había dicho antes: estudien las escrituras porque éstas dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es la segunda lección? Es que nosotros conozcamos la palabra de Dios de tal manera que nosotros con la palabra de Dios podamos dar testimonio de Cristo Jesús, porque de Él es que hablan las escrituras. Sí, yo le voy a decir una cosa acá, tal vez usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero eso es lo que Felipe, yo le entiendo. Cuando Felipe leía el Salmo 23, antes de pensar: el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Esa parte me gusta, nada me faltará. Diga conmigo: nada me faltará. Bueno, antes de nada me faltará, Felipe entendió: el Señor es mi pastor. Y lo entendió, y él conectó que el pastor era Jesús, que Jesús había venido para pastorear, es decir, para tomar personas y conducirlas por un camino. Y así con cualquier palabra. Las escrituras, mis queridos hermanos, todas dan testimonio de Jesús. En Génesis, Él es el creador; en Éxodo, Él es el libertador; en Levítico, Él es el sacerdote; en Números, y así sucesivamente, en cada libro, el principal protagonista es Dios, es Jesús.
Eso tenemos que conectarlo, y lo que este hombre encontró fue la forma de hacerlo relevante para explicarlo con Jesús. Nuestro papel con las Escrituras es aprender a dar testimonio de Jesús antes antes de que nos funcionen para bien, porque son para nuestro éxito desde la perspectiva de Dios. Antes de que nos funcionen para nuestro éxito, yo me he parado en este lugar y he dicho, tenemos que ver la Escritura porque es la clave del éxito, y sí lo es. Pero antes de ver ese éxito, tenemos que identificar a Jesús ahí, porque eso es lo que debería estar saliendo de nuestras bocas, porque eso es lo que genera luz para los que nos rodean. Eso es lo que genera luz para nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, las personas que trabajan con nosotros. Eso es lo que va a generar luz, que nosotros logremos identificar que las Escrituras hablan de Jesucristo, el Dios que tomó la forma de hombre para darnos la salvación, para cumplir sus promesas, porque Él mismo le dijo a Abraham: yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. ¿Y cómo te vas a asegurar de eso? Yo mismo voy a ir, Él mismo vino. Y eso es lo que Felipe le está enseñando. Él toma una promesa de Dios y se la aplica, le dice: mira, es Jesús, y probablemente tienes una revelación X, pero yo te la voy a explicar toda. Las Escrituras solamente pueden explicarse a la luz del Mesías, su santidad, la gloria eterna y la honra para Él, nuestro Señor Jesucristo. Solamente. Es más, cuando Pablo ya procesó todo el tema, dice: a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que en la Biblia, ahí usted va a encontrar Elohim, Adonai y muchos nombres, los que usted quiera, el que traduce en Jehová. Pero el más grande nombre según la Biblia lo llegó a tener Jesús. Ese es el nombre más grande. El nombre más grande es el de Jesús, el nombre más grande. Entonces, la pregunta acá que nos tenemos que hacer es: ¿qué tanto tú conoces tu Biblia? Debemos de empezar a conocerla con el propósito de encontrar a Jesús en ella para compartirla con los demás. Yo quiero dejarte algo práctico ya en función de ir cerrando esta mañana, porque esta serie se llama Testigos en todo tiempo, precisamente por lo que hoy predicaba yo. Si tú eres un creyente en Jesús, si tú ya entregaste tu vida a Jesús, Dios espera que lo sigas. Eso tú sabes, ya incluso sobre lo que tú piensas que es lo correcto. Si tú eres un creyente en Dios, la Escritura debe ser incluso sobre tus propios pensamientos. Lo que tú piensas que es el bien o el mal, la Escritura te lo debe de regir, si tú eres un creyente. Pero Dios espera que con eso tú seas un testimonio de Él, es decir, un testigo de Él. Un testigo por cómo te comportas, por cómo vives, por supuesto, eso lo sabemos, pero sobre todo, y ese es el énfasis de hoy, por cómo tú vas a compartir tu fe con otros. La fe, contrario a lo que el mundo actual dice, porque el mundo actual a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. El mundo actual está más podrido que nunca, pero contrario a lo que el mundo hoy dice, tu fe no es privada. Tu fe hoy más que nunca necesita ser vestida en tu frente, necesita ser llevada en tu corazón, necesita ser hablada con tu boca, hoy más que nunca, con respeto, por supuesto, con amor, por supuesto, pero tu fe hoy más que nunca no debe ser algo privado ni solo tuyo. La debes de llevar como un reloj. La Biblia dice que la pondrás entre tus ojos, la llevarás en tu corazón, la hablarás de día, al levantarte, al acostarte. Tu fe es para ser promulgada, porque hoy anda una bandera de arco iris orgullosa de andar, y los hijos de Dios callamos. Y solo una cosa digo:
Pero hay muchas cosas más que están mal con este mundo, porque este mundo, a lo bueno hoy le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, es momento de empezar a compartir. Yo te voy a decir algo. Usted dice, pastor, yo no sé qué onda con usted, qué le pasa, ya se radicalizó, no vaya a formar una secta, se nos atarantó el pastor, qué sé yo, pero tal vez sí, ¿verdad? Pero lo que yo tengo claro en mi corazón es que hoy más que nunca debemos de proclamar nuestra fe con todo el respeto, pero no vamos a pedir disculpas porque creemos en que hay un solo Dios. No vamos a pedir disculpas porque creemos y pensamos y conocemos que el único camino a la vida eterna se llama Cristo Jesús. No vamos a pedir disculpas por eso, especialmente con la gente que no lo piense. Vamos a respetarlo, pero no vamos a pedir disculpas. Porque hoy ya hasta creyentes han aceptado. Todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos llevan a Dios. No, eso es mentira. Según la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús, yo lo estoy repitiendo. La verdad es única, es Dios. Empecemos a compartirlo. Vamos a empezar a vernos raros. Nos van a empezar a ver nuestros errores, pero empieza a compartir. Una forma de compartir. En esta iglesia, antes de la pandemia, teníamos 1.5 servicios por semana, o quizás menos, 1.2 servicios, porque algunos miércoles nos reuníamos, no siempre. Hoy en día, en esta iglesia tenemos hasta 5 reuniones durante semana. Tenemos reunión los martes en la noche, tenemos reunión los miércoles en la tarde a las 5. Lo que pasa es que es virtual, ¿verdad? Para que usted pueda estar en su casa sin mascarilla. Tenemos reunión los jueves a las 8 de la noche, tenemos reunión los sábados a las 4 de la tarde, tenemos reunión los domingos a las 10 de la mañana, por lo menos 5 veces, y no le cuento de jóvenes porque también tienen algunas reuniones y no sé si me escapa algo, pero por lo menos 5 reuniones por semana tenemos. Tenemos reuniones que son relevantes sobre finanzas, sobre salud. Tenemos reuniones que son relevantes sobre familia, sobre temas de damas. Tenemos una reunión al mes de hombres. Entonces ahí podría usted agregar otra, que por cierto, creo que no salió en los anuncios, pero es de hoy en 8 a las 7 de la noche. En Facebook y en una llamada combinada de Zoom, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces tenemos reuniones, tenemos testimonios de la palabra de Dios. ¿Sabe qué puede empezar a hacer? Yo sé que es difícil verlas todas. A mí me toca porque soy el pastor para ver que no haya herejías. No son mentiras. Y ahí estoy yo como policía. No es broma. La de mujeres no la veo. Solo vi una cuando salí en ella yo. Pero sé que es difícil verlas todas, pero empiece a hacerse la disciplina de empezar a verlas y compartirlas. Comparta en su muro la verdad. Compártalo, no tenga pena de compartir la verdad. Vos sos aleluya, no sabía que vos eras cristiano. Si alguien le dice así, vergüenza le debería dar a usted que le digan eso. No vergüenza ser cristiano, vergüenza que le digan, no sabía que eras cristiano vos. Mire, yo cuando era adolescente, yo lo dije, daba mal testimonio. Y había una película, y éramos 2 cristianos en la clase, y ¿sabe cómo nos pusieron de apodo? Porque nosotros sí decíamos cuál era nuestra fe. Los renglones torcidos de Dios, nos decían. De tal manera que mi amigo, esto fue en 4º bachillerato, en 5º bachillerato,
lo expulsaron a él para la gloria de Dios y a mí me retuvieron y lo mandaron a un colegio hermano, ¿verdad? Y entonces me cambiaron de apodo, ya no era Renglón Torcido de Dios, ahora era el hermano, así me decían. El hermano me decían. Y a mí ese apodo me gustaba. Yo les tenía apodos a todos ellos para la gloria del Señor también, y ellos me tenían el hermano, y me gustaba ese apodo. Y más de alguna vez, y esto me gustó mucho también, me pidieron oración por ellos. Hermanos, nuestra fe debe ser pública. Si usted es creyente, Dios espera que usted comparta su fe. Si usted es creyente, Dios espera que usted comparta su fe. Esto no es para Pedro, no es para Juan o Felipe. Ellos lo hicieron, pero esto es para el Pedro, Juan, Felipe del siglo XXI. Esto es para usted. Esto es para usted. Que usted encuentre una manera de compartir. Porque ya lo dice el adagio: tanto el que piensa que puede como el que piensa que no puede, ambos están en lo cierto. Así que pongámosle ganas a esto. Porque no hay causa más alta. Como dice el coro, no hay lugar más alto que estar a sus pies. Bueno, no hay causa más alta que hablar de Jesús, que hablar de nuestro Redentor. Compare todo lo que usted tiene con el derecho de la vida eterna. Nada se compara con llegar a la vida eterna que Cristo Jesús dio a nosotros. Vamos a orar porque ya me estoy pelando con el tiempo. Ya hace rato que me dijeron que debo de acabar. Pero esto es importante. Esto es importante. Compártanos. Comparta de Dios. El éxito desde la perspectiva de Dios es que una parte de su vida se dedique a compartir de Dios. Y no solo a lo que hoy hace. Comparta. Cierre sus ojos y por un momento permita que Dios le dé alguna palabra, que Dios le pueda hablar. Usted que nos ve en casa, empiece a orar también. Acompáñenos a orar. Sé que no están acá, pero nosotros los tenemos en el corazón de la misma manera. Así que todo lo que decimos acá es para ustedes también. Hoy es un buen momento para hallarle un hueco en nuestro corazón, para hallarle un espacio en nuestro corazón, a incomodarnos un poco, para compartir la fe, para compartir lo de Dios que ya sabemos. Y que usted sepa que su motivación en conocer a Dios en la Escritura debe ser con el propósito de compartirlo. Esas son las dos lecciones de Felipe: incomodarnos un poco para llevar a Jesús, para ser sensible a la voz de Dios, a quien Dios quiere que nos acercamos, y que nuestro conocimiento de la Escritura nos sirva para compartirlo. No es bueno saber por saber, no es bueno solo tener mucha información. En esta iglesia profundizamos en la Escritura, pero eso tiene que tener una aplicación práctica. Eso tiene que ser compartido con otros. Padre que estás en los cielos, esta mañana aquí en Guatemala, grabándolo en vivo, bendecimos tu nombre y te damos tantas gracias porque tú nos has rescatado, porque nos llamaste de tinieblas a tu luz admirable. Señor, a veces nos olvidamos de cuán terrible y cuán oscuras las tinieblas son o pudieran haber sido para nuestras vidas, porque vivimos en la luz, o tal vez hemos estado tanto tiempo en tu luz admirable, bajo la lupa de tu misericordia y de tu gracia, de que nos olvidamos cuando estábamos en tinieblas, y por lo tanto también nos olvidamos que nuestro papel es ir a las puertas del infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu vida, hermano. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu vida, pero hay que ir.
Las puertas del infierno no prevalecerán contra tus finanzas, pero hay que ir. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu familia, contra tu matrimonio, pero hay que ir al infierno. Señor, ayúdanos esta mañana, porque a veces no lo vemos relevante. Vivimos en un mundo que nos pide ser respetuosos y lo seremos, pero no vamos a comprometer el mensaje de Jesucristo. Ayúdanos dándonos sabiduría para enfocar esto, para entender esto y para aplicarlo en cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos a ser portavoces, ayúdanos a ser personas que compartamos de ti en todo momento. Ayúdanos a entender cuán grande es tu obra, cuán grande fue lo que hiciste en el madero, cuán grande fue lo que pasó en toda la escritura. Ayúdanos a conectarlo con Jesús, ayúdanos a hacerlo relevante a nuestra universidad, a nuestro estudio, a nuestro colegio, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestro desempeño en cada área de la vida. Ayúdanos a hacerlo relevante, ayúdanos a ponerte como el primero en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que eso sea así, que tú puedas ser el primero antes de cualquier otra persona, que tú puedas estar en el primer lugar, en el trono de nuestro corazón, y que nosotros por lo tanto sintamos, deseemos, tengamos la necesidad de compartirte con otros, de compartirte con alguien que no te conoce o que sí te conoce pero a medias, alguien que solo sabe un poco. Tú lo vas a decir. Ayúdanos a tener esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, a tu propia voz, que va a venir y va a decirnos cómo llegar, va a venir y va a decirnos cómo alcanzar, cómo proyectar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser un poquito menos egoístas y pensar que consumado es significa que yo ya entré, ahí está bien. Ayúdanos a tener una urgencia porque otros entren. Si bien tú eres el que convence, nosotros tiramos las redes. Si bien tú eres el que trabaja en el corazón, si bien tú eres el que convierte, ayúdanos a entender que tu promesa fue: los voy a hacer pescadores de hombres. Ayúdanos a entender y a ver la importancia de esa promesa. Ayúdanos a los que están en casa, a los que estamos acá. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que esta semana Dios te guarde, te llene y te colme de todo bien.